Nos encontramos en un nuevo programa del Club de los Poetas Muertos y hoy tenemos a una gran profesional como es Paola Reenero, que nos va a hablar sobre la tanatología. Para mí es todo un placer contar contigo, Paola, en el Club de los Poetas Muertos. Muchas gracias, Antonio. Para mí es un privilegio poder estar con ustedes también. Gracias por la invitación y, por supuesto, por hablar de este tema o abordar este tema que es tan importante, hacerlo visible. La agradecida soy yo. Bueno, de Paola tenemos que decir que es licenciada en Relaciones Industriales, que es coach de vida, diplomada en Programación Neurolingüística, PNL, diplomada en Tanatología y diplomada en Análisis Existencial, Tanatología y Logoterapia, dolor, pérdida, muerte y sentido de vida. En cuanto a su formación profesional, podemos decir que, bueno, se dedica a la consejería y apoyo en duelo y coaching de vida en consulta privada. Acompañamiento a personas al final de la vida. Conferencista en diferentes medios, universidades y fundaciones. Imparte cursos y talleres de duelo y coaching emocional. Autora del audiolibro Alquimia del Adiós. Experiencia en áreas de recursos humanos, 15 años en empresas privadas como Telepisa, el Buró del Crédito, entre otras. Tiene capacitación, reclutamiento y selección, nómina, planes de desarrollo interno, comunicación interna, entre otras. Bueno, y es gerencia y líder de proyectos. Quiero ahora decirte, Paola, que estés en nuestro programa, en el Club de los Poetas Muertos, además tratando un tema que creo que es muy importante. Es muy importante y al que no se le dedica tanto tiempo como el que se le debería eh, utilizar y tratar. Coincido contigo, Antonio. Por eso, de verdad, me parece valiosísimo abordarlo, darlo a conocer. Es un tema básico, pero lo tenemos escondido en el cajón. Sí. Que no salga y necesitamos verlo. Efectivamente. Y hay que darle la importancia porque la tiene, la importancia que tiene. Sí. Y bueno, pues para empezar con este tema, y antes de empezar con este tema, me gustaría primero preguntarte qué fue lo que te llevó a especializarte en tanatología, precisamente. Pues creo que lo principal fue el miedo, o tal vez lo que pueda yo decirte, pánico. No fue esta carrera que de chiquita o de niña dices, yo quiero ser tanatóloga. Cuando sea grande, claramente ni siquiera la conocía, pero estaba yo pensaba yo que iba a vivir dos pérdidas por muerte muy significativas. Estaba yo en un proceso de duelo previo, no lo sabía, todo esto yo no lo sabía, escuché la tanatología y dije, quiero una vacuna porque estas dos muertes tan importantes en mi vida no quería que me dolieran. Creo que es mucho lo que a veces creemos y pues la verdad me enganchó reconocer que no hay vacuna para el dolor, pero que hay una forma de transitar nuestros procesos eh, desde una perspectiva distinta. Y eso fue, porque fueron 3 años que era un proceso personal, que era para mí reconocer estos procesos que yo iba a vivir. Y en esta formación reconocí que tenía muchos duelos, Antonio, porque también se confunde que solamente es por duelo, por muerte, y estamos constantemente en duelo. El duelo no solamente se transita por pérdida física,
Y cuando yo descubro esto, la verdad es que quedé pues muy satisfecha. eh, Viví estos dos procesos justamente con la formación, aunque ya había vivido previos, y los viví no sin dolor, porque yo no hago la promesa del no al dolor, pero sí desde esta perspectiva y no me lo quise quedar para mí. Me profesionalicé más y ya tomé la decisión de acompañar a personas en proceso de finitud o de muerte y a personas en duelo. Eso fue lo que me trajo aquí, la verdad, para contestar puntualmente, el pánico. El Un pánico al pánico, dolor ¿no? fue lo que me hizo. Claro, claro, es. Yo creo que la gran mayoría de mis colegas llegamos, pues muchas veces desde una experiencia previa o desde el miedo. Creo que es lo que de pronto nos acerca a esta profesión. ¿Hay alguna anécdota que a ti te haya marcado especialmente como profesional en tanatología? Me gustaría decirte que sí, pero todas son tan importantes. No ha habido duelo o acompañamiento chico ni grande. Me sería muy complejo decirte este caso o no, porque mis grandes maestros en realidad, o tal vez esto puedo decirte que es lo que me marca, que cada sesión para mí es un nuevo aprendizaje. Es como siempre digo que la experta no soy yo, los expertos y los maestros los tengo frente a mí en los procesos porque son cada uno quien va transitando de manera única y personal estos procesos y son mis grandes maestros. Por eso te puedo decir que desde una migración, ¿no? Alguien que ha migrado y está transitando un proceso de duelo hasta una pues muerte trágica, pues todas tienen aprendizaje y todas tienen pues para mi enseñanza y ver cómo va cambiando, transformándose el dolor, pues para mí te puedo decir que no hay una en específico. Creo que todas me marcan. Uh-huh. Es grata porque el apoyo que realiza y el acompañamiento que realiza es grato, pensando que estás ayudando a personas que lo necesitan. Tu labor es muy importante. Es así. Mucha gente me cuestiona que es Sí, muy feo lo que hago, es muy triste, que cómo puedo hacerlo. Pero justamente es esto, reconocer que es el momento en el que nos sentimos más solos, porque el duelo se vive muy solos. No sabemos acompañar de forma natural y yo tengo que decir que antes de ser tanatóloga, mi mejor amiga, que tenemos muchísimos años siendo amigas, murió su papá y creo que le llamé 4 veces cuando mucho, ¿no? Porque no sabemos hacerlo y la quiero y la adoro, pero no tenía yo el conocimiento de cómo acompañarla. Y se vuelve un proceso muy solitario, Antonio. Y cuando reconoces que como tanatólogo puedes cumplir con esta escucha, no aconsejamos, pero con esta perspectiva, con este abrazo, con esta estadía, con la persona que está en duelo, y que esto es fundamental, la verdad es donde yo veo mi trabajo reflejado cuando las personas van transformando este dolor en amor, porque es la idea. Un duelo no se supera, un duelo se transita. Yo no quiero que olvides a tu ser querido o que olvides una experiencia dolorosa. Sería ilógico. La mente no está habilitada para olvidar, está habilitada para resignificar. Entonces, bueno, esta parte es reconocer el valor que tiene y ver la transformación de las personas para mí y pues es el regalo de lo que hago. Yo, lejos de verlo como feo, triste, fúnebre, creo que es un privilegio que me otorgan las personas en proceso de duelo. efectivamente. Y para ir empezando a hablar de lo que es tanatología y todo lo que conlleva, me gustaría empezar por un término muy básico, pero muy diferente. Es decir, ¿qué es la muerte? Porque claro, hay que empezar por ahí para ir siguiendo por otros contextos.
claro. Y fíjate que la muerte, pues no nos hablan de ella, hay creencias y yo respeto cada una de las creencias, pero la realidad de la muerte, porque además no está peleada con ninguna creencia, es que la muerte es universal, Antonio. Es absolutamente para todos, es natural. Naturalmente todos vamos a morir. Muchas personas piensan que muerte y vida son contrarias, pero la realidad es que no existe vida si no hay muerte y no hay muerte si no hay vida. Entonces, esa es la naturaleza, no es como día y noche. No hay día si no hay noche. Es esta parte que no es en contra, sino son parte de. Es orgánica, el cuerpo cesa, el cuerpo se vence, el cuerpo pues no es orgánico y tiene esta posibilidad de transformarse, enfermarse, lastimarse, también de crecer, también de, ¿no? La muerte es universal, natural, orgánica, irreversible e inevitable. Podríamos entrar desde muchas miradas, desde la filosofía, la religión, la medicina, qué es la muerte, pero en realidad, frente a estas disciplinas que han buscado la respuesta, desde este lugar la tanatología cumple con estas funciones de la muerte y las creencias individuales son tan valiosas como, pues, como las que sean. No, la tanatología no pretende cambiar las creencias de cada uno, lo que sí es darle forma a la muerte. Si nos hubieran enseñado desde niños la naturaleza de este término, pues posiblemente lo tendríamos mucho más naturalizado. En alguna entrevista alguien me dijo, lo que quieres es normalizar la muerte. Y yo tuve que responder y decirlo claramente también. La muerte se normaliza sola. ¿Conocemos a alguien que no vaya a morir? O sea que ella hizo la labor previa a mí. Ella Sí. se encargó de hacerlo, pero es esto, ¿no? Cumple con estos cinco formatos, insisto, que es la forma de ver a la muerte, pues de un lugar mucho más, mucho más claro, porque todo lo demás, lo que pasa después de ella, pues cada quien lo va integrando y yo esperaría desde un concepto saludable, lo que yo crea que pasa después de la muerte, pues que me ayude y no que me desayude. Si te desayuda, pues entonces hay que buscar una nueva perspectiva porque al final nadie lo sabemos con claridad o hay muchas creencias alrededor. Pero lo que sí pasa hoy es que morimos por esto, porque es universal, es natural, es orgánica y es irreversible e inevitable. Entonces creo que esto nos permite tener un concepto más claro de la muerte. ¿Cómo se gestiona una muerte después de un desastre como por ejemplo el que sucedió hace 4 años, una pandemia? Hay muertes trágicas, sin duda, ¿no? Y una pandemia no nos dejó elaborar un duelo. Teníamos duelo de la pérdida, pues, de la libertad, la pérdida de la seguridad, la pérdida de seres queridos. Había muchas pérdidas alrededor, por eso hoy, a falta de gestión, pues existe una pandemia de salud mental, porque esto fue estas emociones que no pudimos acompañar, que no pudimos acomodar, que no pudimos resignificar, porque ni siquiera el concepto de muerte lo teníamos, Antonio. Entonces, Claro. la pandemia nos pone frente a algo que hemos creído que es fúnebre, que es un castigo, que si te portas bien, pues no te vas a enfermar, si te portas mal, pues algo malo te va a pasar. Hay muchos mitos alrededor de la muerte con los que llegamos en la pandemia y se activaron todos. ¿Cómo se gestiona con recursos, herramientas, reconocimiento de mis conceptos? Nosotros aprendimos a ver a la muerte de lo que oíamos en casa, lo que papá y mamá nos enseñaron o no se hablaba, por ejemplo. Esto se llama el mito fundante, por ejemplo, cuando yo creo que la muerte es algo fúnebre y algo malo, es cuando yo veía en casa que se hablaba bajo la mesa. Alguien se murió, que los niños no se enteren. Entonces los niños que somos tan listos cuando éramos chiquitos y hoy también,
pues empezábamos a ver El Secreto a voces y llegamos a una pandemia con muchas creencias pues inadecuadas o que no nos ayudan frente a algo que es natural. Un poco me gusta relacionar, te pelearías con la noche, le tendrías miedo a la noche, pues no, porque pasa todos los días. La muerte también pasa todos los días. No, no para todos, pasa una vez para cada uno de nosotros. No podríamos pelearnos con ella y la pandemia pues nos puso frente a ella. Parecía que todos íbamos a morir en ese momento y estábamos muy asustados, pero porque no gestionamos ni desde el miedo, ni desde las creencias. Cuando hay muchas muertes a la vez, se llaman duelo en cascada. Tal vez murió mi tío y también un vecino o un amigo o otro familiar y entonces estoy duelando constantemente, no puedo elaborar cada duelo y se vuelve mucho más desordenado y profundo. Favoreció de alguna manera la pandemia a que se empezara a hablar más de la muerte. Pienso que no, Que no. porque se habló desde este lugar del miedo, de la tragedia. Creo que faltó, pues trabajarlo a favor de la muerte, pero justamente hoy escuchamos duelos muy profundos porque se le dio, digamos, fuerza a estas creencias de la tragedia de morir, no la naturalidad de morir. Porque a los tiempos, Antonio, hemos creído o hemos negociado con la ciencia, antes morir era mucho más en casa. Eran familias tan grandes que se moría en casa, se velaba en casa. Bueno, no lo platicábamos un poco. Sí. En México se llaman velatorios, en España tanatorios, pero antes en la antigüedad las familias eran tan grandes que se integraba la muerte en casa, se velaba a las personas en casa. En la Segunda Guerra se saca a la muerte de casa, se manda a los hospitales y ahí es cuando Elizabeth Kubler-Ross, que es la madre de la tanatología, autoridad en el tema, reconoce que alejamos a la muerte y le quitamos esta dignidad, ¿no? Esta forma de morir acompañados, esta naturaleza, y al momento de sacarla de casa, pues se vuelve más fúnebre, se vuelve lejana, se vuelve distante. ¿Qué hizo la pandemia? Esto, volverla otra vez a hospitales, o sea, aún más la alejó en lugar de reconocerla en esta integración. Creo que sí te respondí, ¿cierto? Sí, cierto. Y ahora llegamos, después de una muerte, llegamos a otro proceso, que es el duelo. ¿Qué podemos decir que es el duelo? Fíjate que el duelo, justamente Elizabeth Kubler-Ross, que estudió acompañó, no desde un lugar religioso, sino científico, porque ella era psiquiatra, a muchas personas a morir. En realidad, desde que tenemos un diagnóstico terminal, las personas que lo recibían empezaban a transitar un duelo. ¿Qué es un duelo? Es un proceso adaptativo activo, único y personal. Esto está muy elaborado. Es el tiempo y el trabajo que me permite adaptarme a una nueva realidad. El duelo es necesario, Antonio, aunque sea tan complejo, desafiante, retador, incómodo. Bueno, he recibido todas las palabras en contra del duelo, pero es realmente necesario. La mente nos permite, a pesar de ese desorden emocional y todas estas sensaciones, reconocer que perdí algo significativo e importante en mi vida para reconocer una nueva realidad e integrarlo desde el aprendizaje o desde el amor, depende de lo que haya perdido, a esta nueva realidad. No se trata de olvidar, eso es el duelo. El duelo es un proceso necesario que además Elizabeth Kubler-Ross, y lo usamos nosotros, digamos, no es que todos lo tengan que hacer,
lo que ella dice es, define las 5 etapas del duelo. Las 5 etapas no es que las tengamos que vivir, pero dentro de su estudio es como parte de su legado. Ella habla de una negación. Cuando estamos perdiendo algo, en el caso de un diagnóstico de una enfermedad, vamos a decir, esto no es cierto, el doctor se equivocó, esto no me puede estar pasando, vamos a buscar otras opiniones, vamos a decir, esto no es cierto. Es como, también se le conoce por otros autores como shock. Sí. La ira, que no es enojo, es ira. Estoy enojado, esto yo no quería que me pasara, esto no quiero que sea así. La negociación es estas veces que voy a ir a pasar al pasado, porque se escucha raro, pero bueno, voy al pasado y regreso creyendo que puedo cambiar algo que es natural. Aquí muchas veces también se gesta una culpa, todo lo que pude haber hecho, que pude haber evitado, que hablando del tema anterior, que era la pandemia, esta culpa de no haber podido saber qué hacer frente a una situación, ¿no? Hay quien me decía, es que no lo llevé a tiempo, o quien me decía, y es que lo llevé y ya no lo volví a ver. No teníamos los recursos para poder reaccionar o accionar frente a algo desconocido, y son como estas consecuencias que estamos acarreando de los duelos no gestionados, digamos, o no elaborados. Esto es en la negociación. Culpa, pasado, hubiera. Hasta llegar a la depresión. La depresión por duelo no es depresión clínica. Muchas personas llegan a consulta ya medicados, mucho, porque se comparte con depresión clínica. Los síntomas de una depresión por duelo se comparte. Parece que es la depresión y no está, pero es necesario tocar esta tristeza. Es una tristeza profunda, es un desánimo, lo que me gustaba no me gusta, no tengo hambre o tengo mucha hambre, no tengo sueño o tengo mucho sueño. Hay cambios importantes en nosotros. Y esta es la depresión por duelo. ¿Cuál es la diferencia? Que aquí hay un motivo y una razón importante para transitar este proceso de tristeza, pero no nos gusta, y entonces muchas veces buscamos apoyo de medicamentos. Hay que evaluar el tema. Tiene que ser un profesional el que medique, no nos mediquemos sí, porque es un proceso. Esta tristeza es necesaria para adaptarnos. Ya sé que no nos gusta, ya sé que es incómoda, ya sé que estamos en la época de la felicidad y que hay que ser más felices todos los días, pero la vida no es así. Y estas emociones son adaptativas, nos ayudan a adaptarnos. Si no las vemos, pues no nos va a costar más trabajo adaptarnos. Hasta llegar a la aceptación. La aceptación no es estar de acuerdo, Antonio. La aceptación es dejarme de pelear con esta realidad en la que no puedo cambiar, pero para eso tuve que haber transitado de la tristeza de haberte perdido y llegar al agradecimiento de haberte tenido. Y eso es el duelo. Efectivamente. Y ahora llegamos a lo que es la tanatología. ¿Me podría explicar, en pocas palabras concretamente qué es? Es la disciplina que habla de la vida e integra a la muerte. Más pocas palabras no te lo puedo decir. Es Y realmente la disciplina que estudia, perdóname, el proceso de morir. Muchas veces se confunde que estudiamos más allá de la muerte, que si hablamos con quien ha muerto, que no, es en realidad lo que trabajamos, acompañamos es el proceso de morir y proceso de duelo, para poder transitarlo y resignificarlo, que esa es la idea. ¿Y qué importancia tiene la tanatología en el proceso de duelo? Pues desde mi lugar, desde esta humilde silla, creo que es básica. Me decían que si a veces solamente vienen los casos muy complejos o las tragedias o los traumáticos, yo creo que los procesos de duelo del que me digas tiene emociones intensas.
creencias complejas que si no se elaboran, vamos caminando con ellos en esta siguiente realidad. En la vida hay muchas vidas y hay quienes se van a bajar del tren, ya sean parejas, sea familia, sean trabajos, sean circunstancias, ir reconociendo y acomodando cada una de estas pérdidas. Por supuesto, la de muerte, que es la más reconocida y es por la que más se acercan con nosotros, pues es valiosísimo. ¿Y cómo pueden los tanatólogos apoyar a quienes están atravesando un duelo? Pues en realidad es desde la escucha activa lo que no está dispuesto pues todo el mundo, ¿no? Incluso decimos, ya no pienses en eso, ya no llores, ya no hables de eso, porque cada vez... Y el tanatólogo lo que hace es recibir esta información tan valiosa para quien está transitando un duelo, porque esto le permite estar escuchando la nueva realidad. Desde la escucha activa, desde apoyar en perspectivas nuevas. Un tanatólogo no te va a decir qué sentir, ni te va a decir qué hacer, ni qué tienes que olvidar. El tanatólogo te puede ofrecer recursos y herramientas para transitar ese duelo. Yo siempre digo, el tanatólogo no quita el dolor, lo acompaña, lo escucha, lo valida y ofrece herramientas y recursos que puedan acompañar este proceso. Claro, la mejor manera de sobrellevarlo, ¿no? Exacto, lo más apacible, no sin dolor. Yo no hago venta de no dolor, No, claro. pero Sí, lo más apacible posible. eso sí. Y concretamente, ¿qué papel juegan las emociones en el duelo? ¿Y cómo puede la tanatología ayudar a gestionar las emociones? Juega todo, desde la creencia hasta este desorden emocional. Yo digo, Antonio, a ver si así nos queda claro, cuando hacemos ejercicio, un nuevo ejercicio que no habíamos hecho, te duelen músculos que no sabías que tenían, ¿no? Efectivamente. Que dices, ¿en qué momento me duele esto que yo no sabía ni que existía? El duelo es así. Es una nueva realidad donde hay emociones, creencias, circunstancias que no sabías que existían. Por lo tanto, es un desorden emocional. Impacta a nivel espiritual, cuestionamos nuestra espiritualidad o religiosidad, nuestra psicología, nuestras emociones. A nivel social, puedo querer estar con gente o quiero aislarme, la gente que quería ya no la quiero. O sea, es tan impactantes estas emociones que no reconozco, que no sé quién soy. Generalmente me siento perdido, generalmente me pierdo a mí mismo. Y esto, aprender a reconocer y darle salida a estas emociones, que para eso también apoya el tanatólogo, es muy valioso. ¿Cuáles son los mitos más comunes sobre la muerte y el duelo que eh, deberíamos desmentir o que podrías también desmentir? Pues a mí me gusta desmentir funebridad de la muerte, ¿no? Esta parte fúnebre, oscura, que se le ha dado por lo desconocido, porque como lo que no conocemos nos da miedo. Y la muerte, pues como no la conocemos, le hemos puesto todos los términos fúnebres, oscuros. Claro, es la terminación de algo y esto duele. Pero no duele tanto la muerte porque morir no duele. Muere la ausencia que vamos a transitar. Cuando decimos, es que me duele porque murió, quien murió, hoy está bien. Los que nos quedamos con el dolor somos nosotros y los que tenemos que resolver ese dolor, transitar ese dolor y asumir esa ausencia, volviendo la presencia en el corazón, en su legado, en honrar su vida, un poco lo que platicábamos del Día de Muertos en México. No, es honrar su vida, no es honrar a la muerte. Y es esta parte, quitarle esta parte fúnebre, porque no es fúnebre. Quien muere ya no sufre. Esta, Nosotros somos... la parte oscura, ¿no? De alguna manera, para sacar lo positivo. Claro, encontrar este proceso como algo que natural. Ahí nos vamos a encontrar tanto buenos como no tan buenos, ¿no? Todos nos vamos a encontrar ahí. Claramente no sabemos qué va a pasar y a mí me gusta mucho decir, queremos resolver el más allá y no hemos resuelto el más acá.
¿no? Resolvamos este primero, aprendamos a vivir esta vida para entonces, porque además vamos a negociar algo. Cuando lleguemos allá, pues vamos a llegar allá y donde nos toque, donde nos acomoden, pues nos acomodarán como nos acomodaron acá. Grande. Cada uno hará su vida desde este lugar. El tiempo, no hay tiempo obligatorio. Los tiempos son personales y son únicos. No hay forma de que tú y yo vivamos un duelo igual, aunque fuera por la misma circunstancia o pérdida. Por eso es tan importante validar nuestro proceso, abrazarlo, reconocerlo, llevar herramientas y recursos, pero no es una competencia y nadie nos va a dar la medalla del mejor duelario del universo. Es tenernos toda la compasión, el autocuidado y contar con una red de apoyo. No es competencia, esto creo que es importante saber. Te voy a hacer una pregunta. ¿Cómo puede una persona que se dedica a la tanatología llevar un duelo? Teniendo los conocimientos que ya de por sí se supone que tiene, que cuenta con ellos. Le es más fácil, necesita también de otro tanatólogo, ¿cómo sería? Claro, lo primero que necesitamos hacer los tanatólogos para acompañar es haber resignificado nuestros duelos, digamos, sanado, porque si no vamos a conectar con el dolor de todos nosotros y ya no sabemos si es mi duelo o es el tuyo o el dolor de todos. Lo importante es, sí, podemos tomar recursos de otro acompañamiento, un poco cuando somos o trabajamos en esto, las personas se alejan. Si de forma natural se alejan porque no saben qué hacer con nuestro dolor, pues siendo tanatólogos o expertos de la salud, pues con más razón porque yo sabría qué hacer. No hay entrenamiento previo para el dolor o para un duelo. Yo puedo ser tanatóloga, pero no te puedo decir, este me va a doler menos, este me va a doler más. No es una receta de cocina. No estamos listos para perder y las ausencias y los vínculos son lo que duelen, Antonio. Te van a doler cosas distintas que a mí, pero no hay más ni menos. Para una persona que tiene los recursos, necesita también expresar, necesita una red de apoyo, necesita ir acomodando todo este desorden emocional, su entorno que no conoce, se rompe el mundo, se pierde la realidad y una mano que te acompañe, no que te lo resuelva y no que te lo reacomode, pero que te acompañe a nosotros también, como a todos, nos hace bastante bien. No hay entrenamiento ni receta. Paola, ¿por qué crees que es esencial incluir la tanatología en la conversación pública sobre la muerte y el duelo? Pues porque ahí nos vamos a encontrar todos, Antonio, porque no vamos a poder, porque es algo tan natural que tener herramientas, recursos, en mi experiencia, las personas donde en casa se hablaba de la muerte, papá y mamá estaban, pues, si no tranquilos con el tema, pero no era un tema de miedo, de fúnebre, de obscuridad, cuando moría alguien en casa, se integraba a los niños y se les hablaba de la muerte desde un lugar natural, sus duelos eran son menos complejos. Porque aparte del dolor de la ausencia, tenemos que empezar por acomodar a la muerte, que es algo que va a pasar, ¿no? No podemos proteger a los niños de algo que no va a pasar y vamos a crecer con ese miedo. No es que nos volvamos adultos y digamos, ya se me quitó el miedo, sino desde la infancia. Por eso yo creo que para los niños es esencial que los adultos resolvamos el tema, lo integremos en la vida. Muchas veces me preguntan cómo le hablo a mis hijos de la muerte y mi respuesta es cómo te hablas a ti de la muerte. Efectivamente. Porque una vez, ¿no? Una vez que nosotros lo resolvemos, lo platicamos naturalmente con los niños y los niños el concepto que tienen o el concepto que tú tienes y que yo tengo es por lo que vimos en casa, es por lo que vimos en el mundo. No hables de la muerte, es un castigo, si te portas mal, si te portas bien, si no comes bien, entonces te vas a enfermar. Vivimos en una sociedad de premio-castigo y la muerte
no es un castigo, es un lugar al que vamos a llegar todos, en circunstancias diferentes, en momentos distintos, porque también es única y es personal, pero no morimos como nos portamos, porque es así, morimos como el cuerpo en ese momento o las circunstancias sucedan, porque estar vivos también es un riesgo, pero tiene muchos beneficios. Entonces no podemos solamente estar pensando en la muerte como algo que no quiero que llegue, porque va a llegar. La intención de la tanatología, en realidad, Antonio, nos enseña a vivir. El otro día alguien me regaló un concepto muy lindo que me dijo, me acerqué a ti para aprender de la muerte y aprendí a vivir. Me encantó, la verdad es que te digo que mis grandes maestros siempre están del otro lado, porque es cierto, cuando aprendemos que vamos a morir, cuando lo integramos, la vida tiene un sentido. Alguna vez un niño, volviendo a la pregunta de por qué la importancia en una sesión, él tenía 9 años, debe estar más grande ahora, y platicábamos de los videojuegos, ¿no? Que los personajes no mueren. Y yo le decía, ¿y te gustaría que la vida fuera así? Me dice, ay, no, Pau, claro que no quiero que la vida sea así. No disfrutaría de las navidades, no disfrutaría de mis cumpleaños. Si la vida no tuviera un fin, ¿a qué hora disfrutaríamos y valoraríamos la vida? ¿No? Nos apuramos a estudiar algo porque queremos cumplir nuestras metas, pero y comemos algo que nos gusta, pues porque, ¿no? Pero si tuviéramos el mismo tiempo toda la vida para hacerlo, no valoraríamos. La muerte no es la enemiga, Antonio, es lo que pensamos de ella. Nos hace Efectivamente. vivir con sentido, creo, ¿no? Por eso es tan importante integrarla, para vivir con sentido y propósito y saber que sí va a llegar, pero que mientras no llegue, estamos aquí. Efectivamente, y muchas veces también es el cómo la afrontamos. Exacto. Y te aseguro que también las personas que están muriendo con un concepto más saludable, los sufren menos que una persona que se está resistiendo naturalmente y que está pensando y qué miedo y qué va a haber atrás y qué va a haber, ¿no? A alguien que de pronto lo acepta porque reconoce que es el momento, pues, de dejar esta vida y desde un lugar mucho más consciente, mucho más amoroso, si es así, de poder agradecer lo que hemos vivido, hay menos resistencia. Paola, ¿cuáles serán tus próximos proyectos? Pues siempre estoy en nuevos proyectos, estoy haciendo un libro, estoy ahora en México, que me encantará que vengan porque de verdad es un proyecto que me tiene encantada, es un retiro de duelo, porque desde la antigüedad las comunidades ayudaban a sanar los procesos. Ahora no tenemos tiempo, venos, estamos atrás de una pantalla, vivimos muy a prisa, todos tenemos cosas que hacer y se viven en soledad. Entonces, este retiro lo que permite es que un grupo de personas muy limitado, nos vamos a la montaña, a un lugar pues destinado para él y en comunidad trabajamos el duelo, trabajamos recursos, herramientas, o sea, eh, actividades de bienestar y de pues artísticas que son tan útiles para un proceso y nos vamos de retiro. Entonces ese viene en diciembre, acaba de pasar en octubre, fue el primero, la verdad nos gustó tanto y tuvo tantos beneficios el poder compartir lágrimas, el poder compartir historias, saber que no estamos locos y que duele y que tenemos derecho a que nos duela, pero también tenemos derecho a resignificar nuestro proceso, que nos vamos a diciembre. En diciembre también voy a dar un taller, este es por Zoom, que se llama La Silla Vacía, porque estos meses se vuelven complejos, diciembre, para quien va a tener eh, pues la primera, la segunda o la tercera vez de silla vacía, una silla vacía o dos en Navidad. Es una época muy emotiva, es época significativa de unión, de estar juntos en familia y cuando hay una silla vacía en casa, que es la primera vez, pues es muy complejo. Entonces voy a dar ese taller en línea para poder platicar del duelo
en Navidad. Es doloroso y eso hasta hoy. Mañana se me ocurrirá otra cosa, Antonio. Pues quiero agradecerte, Paola, el que nos haya acompañado en el Club de los Poetas Muertos, hablando de un tema que es prioritario y del que deberíamos hablar más. Es así, yo te agradezco profundamente, me encanta el nombre del programa, te felicito por estar visualizando y conectando con las personas que tengan más conocimiento, que no nos peleamos con la información, tenemos derecho de crear nuestros propios conceptos sin duda, pero al menos investigar. Ya hay más libros, la verdad es que no hay tanta bibliografía, pero hay libros. Está Elizabeth Kubler-Ross en España, Alba Payás, que tiene también muchísimo conocimiento en el tema. Podemos ir construyendo nuestros conceptos y nuestro camino desde un lugar más saludable, sin pelearnos con la muerte, porque no es la enemiga, es la motivadora, es la que está aquí atrás diciéndonos y recordándonos: abraza, vive, despídete. Hay cosas que valen la pena y hay cosas que no. No la veamos como una enemiga. Ella es la porrista para que lo que hoy tenemos lo hagamos desde el corazón. Entonces, esa es un poco la intención. No normalizarla porque ella hizo la chamba sola. Efectivamente. Pues muchísimas gracias.